Lo cierto es que el nacimiento de su único hijo es interpretado como la llegada del nuevo Mesías. En tal creencia se desarrolla la infancia y la adolescencia de Franco, un niño superprotegido, absolutamente aislado, consentido en cada uno de sus deseos, tremendamente influenciado por las creencias religiosas de sus progenitores y con el poder divino de hacer con los miembros femeninos de su familia lo que él quisiera. A sus 16 años, Frank se ha convertido en un ser totalmente retraído, acomplejado y profundamente trastornado. Un detalle curioso es que su tartamudez, a raíz de sus problemas de comunicación y su retraimiento, se origina tras una especie de terapia a la que lo han sometido sus padres para corregir que fuera zurdo. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de los Alexander, un caso de asesinato familiar unido con ritos religiosos un tanto extraños. Algunos recordaréis este caso ya que salió en el programa de Cuarto Milenio. Antes de comenzar con el vídeo propiamente dicho, he de comentaros que va a haber partes algo durillas en el vídeo. Más que nada lo digo porque fue un asesinato un tanto cruel y despiadado unido a una serie de creencias extrañas y problemas mentales, lo que va a hacer que partes de este vídeo vayan a ser un poco complicadas. Así que considero que debo explicaros esta situación antes de que oigáis todo lo sucedido ya hace 50 años. Si os gusta este vídeo, darle un buen like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal si os gusta. Dicho todo esto, comencemos. Van a cumplirse 50 años de uno de los sucesos más terribles de la crónica negra de España y concretamente de la tinerfeña. Pocos crímenes conmocionaron tanto entonces a la opinión pública como la matanza de la familia Alexander. Un triple parricidio en el que el brazo ejecutor fue Frank, un joven de 16 años y único hijo varón del matrimonio formado por Harald y Dagmar Alexander. Antes había nacido la hermana mayor llamada Marina y tras Frank nacieron las gemelas llamadas Petra y Sabine. El 16 de diciembre de 1970, una locura mesiánica se desató en una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife. El resultado fue una orgía de sangre sin precedentes en la crónica nacional de sucesos y el recuerdo de unos estremecedores asesinatos que, en su momento, impactaron por su extrema crudeza en la opinión pública del país. El historial de la familia Alexander, antes de trasladarse a la isla tinerfeña, ya evidenciaban que no se trataban de unas personas muy convencionales. En su etapa en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, había ya habladurías entre los vecinos de sus extrañas y tenebrosas conductas. En este caso, de una serie de prácticas rituales satánicas que tenían que ver con la nueva religión. En este caso, de una serie de prácticas rituales religiosas que tenían que ver con una nueva y extraña religión, por no mencionar que también practicaban algo tan aberrante como el incesto. Los Alexander eran originarios de la ciudad alemana de Dresde, aunque marcharon a vivir a Hamburgo. Harald conoció entonces al hombre que marcaría para siempre los destinos de la familia, George Riele, un fanático religioso que seguía las enseñanzas de Jacob Lover en el siglo XIX, fundador de una sociedad espiritual con una corriente de pensamiento gnóstico-cristiana que incluía elementos de carácter esotérico y que pretendía con una inquebrantable fe que todos aquellos que no eran miembros del grupo eran portadores de la semilla del mal, y según el mismo Lockberg empezó a recibir supuestos mensajes proféticos dictados por el mismísimo Espíritu Santo. Dicha sociedad se llamaba Sociedad Lockberg. En la década de 1930, algunos de sus acólitos consideraban que Riele, su sucesor, era el profeta de Dios. Unos mensajes que impactaron en Harald y que le llevaron a creerse un elegido
por la providencia. Dichas enseñanzas habían calado en la mente de Harald, el padre, cuyas creencias inculcó en su familia, y en especial a su hijo, hasta el punto de que participó en los asesinatos de su madre y sus hermanas. El legado de Löwber se convertiría en la fuente de inspiración del alemán, cuyo discípulo directo, ya en el siglo XX, lo encarnaría Georg Riele, el otro elegido. Para esta corriente, el hombre puede alcanzar la perfección hasta el punto de ser completamente amoroso como lo es Dios, aunque la manera que querían lograr este lugar supremo era a través del denominado renacimiento espiritual. Ambos elegidos se convirtieron en grandes amigos, hasta el punto que Harald se encontraba en el lecho de muerte de Riele. Cuando Riele estaba a punto de morir, entregó a Harald su manto como líder y un órgano con el que amenizaba los encuentros de miembros de la congregación. Sin embargo, fue el nacimiento de su vástago Frank al que Harald, el padre de la familia, denominó Mesías. En todo le obedecían y acataban todas sus exigencias e incluso el incesto, y debían aceptar el sacrificio de sus vidas manchadas por el pecado, como él mismo relató ante la policía tras su detención por el triple parricidio que acababa de cometer. Todo este comportamiento fue lo que derivó en un parricidio que la prensa en su momento tituló como el crimen del siglo. Todos y cada uno de los acontecimientos que ocurrían en la familia Alexander tenían relación con las enseñanzas de la sociedad Löwber. Parecía que todo sucedía por una razón concreta. Todo tenía sentido gracias a los mensajes del maestro. Unos ideales que encontraron aún más valor con la llegada del pequeño Frank, el único varón entre 3 chicas. Corría el año 1954 y había nacido el profeta, el Mesías esperado por la humanidad y al que había que obedecer. Y conforme a esta creencia fue creciendo el pequeño hasta convertirse en un adolescente con un gran poder sobre el resto de miembros de la familia, ya que toda la familia asumió el rol de obedientes servidores de Frank, principalmente entre las mujeres. No había nada en esa casa que no se hiciese a gusto del hijo. Todos le obedecían y le respetaban de sobremanera. Nadie ponía en duda las decisiones que éste tomaba, por muy malas que éstas fuesen. Era intocable pese a sus 16 años. Tanto es así que las mujeres tenían una posición secundaria en la familia. Tanto la madre, llamada Dagmar, de 41 años, como las 3 hermanas, llamadas Marina, de 18, y las 2 gemelas, Sabine y Petra, de unos 15 años de edad, que eran relegadas a un segundo plano, tal y como las enseñanzas de Löwber aseguraban sobre algunas de las escenas de la creación, porque si Eva nació de una costilla de Adán, la mujer era en realidad una mera imitación del hombre. En aquella casa las órdenes las daban ellos y ellas obedecían. Nadie atendía los deseos de las féminas porque siempre primaron los de los 2 varones, incluidas las relaciones sexuales. Frank tenía totalmente prohibido relacionarse y acostarse con las muchachas de su edad porque la familia las consideraban sucias. Pero con la llegada de la pubertad, Frank deseó mantener relaciones sexuales con chicas, pero como ya se ha comentado, su credo le impedía relacionarse con gente externa a la sociedad Löwber. Su padre entonces le ofreció acostarse con Dagmar, su esposa, y la madre de Frank. Poco después se entregarían al profeta Marina, Petra y Sabine. Por lo tanto, la única forma de desarrollarse sexualmente era cometiendo incesto. Un aberrante comportamiento que terminó haciéndose público, ya que Marina contó un día en el colegio lo que ocurría en su casa. Lo más probable es que no lo hiciera como una denuncia, sino más bien para captar creyentes para la secta. Si al extenderse la noticia de lo que ocurría en aquella casa, la policía alemana no tardó en interesarse por las prácticas de los Alexander, y las autoridades a punto estuvieron de detenerles, pero estos emprendieron una huida que les llevó hasta Tenerife en 1970, concretamente a la calle Jesús Nazareno, número 37 de la localidad de Santa Cruz. Eligieron
este destino en específico porque así se lo había dictado el mismísimo Dios, o eso ellos decían. Tras cobrar una importante herencia, llegó a sus manos una oferta para comprar un terreno en la zona de los cristianos. Fue en ese detalle donde creyeron ver que la providencia les estaba guiando. En los años 70, Santa Cruz era fundamentalmente una ciudad tremendamente apacible, con pocos ajetreos, más cercana a un próspero pueblo que a una capital de provincias. Sus vecinos recibían el pan de cada día a las puertas de sus casas terreras y era normal, cotidiano, el sonido tempranero de los afiladores de cuchillos o el anuncio a viva voz de las pescaderas. Ya en la isla trataron de hacer una vida lo más normal posible, intentando pasar totalmente desapercibidos para los demás. Mientras las hermanas se dedicaban al servicio doméstico, Frank había encontrado trabajo como repartidor, pero los vecinos pronto comenzaron a ver en todos ellos algo raro e inusual. Los cánticos y rituales que seguían sucediendo y empezaron a despertar los rumores entre todos los vecinos. Había llegado el mes de diciembre, el mes en el que se celebra la Natividad de Jesús, y algunas discusiones generadas en esos días entre los miembros de la familia Alexander pudieron estar en el origen y detonar lo que ocurriría justo unos días después. El 16 de diciembre de 1970, por la tarde, se encuentra en el piso Frank, el único hijo varón del matrimonio, un adolescente de 16 años, como ya se ha dicho, algo retraído y con ciertas dificultades de comunicación, que sintió una terrible punzada. En sus respectivas habitaciones descansaban Marina, la hija mayor, de 17 años, y Petra, de unos 15 años, una de las gemelas. Dagmar, la madre, probablemente se afanaba en concluir sus tareas domésticas mientras su marido entonaba salmos. Sabine, la otra gemela, es la única ausente y la única superviviente de una selecta matanza. Por el hecho de no estar, los retratos de santos monopolizan las paredes de la casa en una clara muestra de un severo dogmatismo cristiano que luego revelaría una cara del todo oscura. Tras la punzada, Frank creyó ver que su madre le miraba de una manera distinta a la que solía hacerlo, un tanto extraña y desafiante. Así que decidió coger una percha de madera del armario y golpearla brutalmente en la cabeza hasta que ésta quedó inconsciente. Pese a la brutalidad del asesinato, Harald miró con tremenda benevolencia a su hijo y se limitó a seguir tocando el acordeón y a recitar unos salmos. Después ambos iniciaron el macabro acto de mutilar las partes ofensivas de Dagmar, es decir, sus órganos sexuales. Para ello se valieron de una tijera de podar y unas cuchillas de afeitar. Le seccionaron los pezones y los clavaron en la pared, para después abrirle en canal y arrancar su corazón, que quedaría suspendido de una cuerda también en la pared. Las hermanas Petra y Marina correrían la misma suerte que su madre al ser mutiladas y desvisceradas. No se resistieron ante sus agresores, pero la casualidad quiso que Sabine, otra de las gemelas, salvase su vida, ya que en ese justo momento aún se encontraba trabajando y por lo tanto no estaba en la casa. Tras la carnicería, padre e hijo se lavaron, se cambiaron de ropa y emprendieron la fuga hacia Hamburgo, pero no lograron salir de la isla porque habían destrozado cuanto encontraron a su paso, entre ellos sus pasaportes, una serie de documentos y cartas. Aquel era uno de los ritos que tenían que llevar a cabo, destruir todo lo que podía atarles a su antigua vida. Estos actos fueron su perdición total. La policía localizaría 2 sacos con papeles rotos donde se encontraban los carnés. Entonces Harald y Frank viajaron hasta los cristianos con el fin de contactar con el psiquiatra alemán Udo de Wolowski. No llegaron a dar con él. De ahí fueron al terreno que habían adquirido. Deambularon un buen rato y después marcharon a la casa del doctor Walker Tenke, donde estaba empleada Sabine. Llamaron a la puerta y tras abrirla el médico, estos le dijeron que querían hablar con su hija y hermana respectivamente. Trenkler la llamó y la chiquilla, que contaba entonces con unos 15 años, salió al patio donde estaban su padre y hermano. El médico se quedó unos pasos más atrás, pero lo suficientemente cerca para oír lo que estos estaban hablando. Sabine, querida, queríamos contártelo los dos a la vez. Hemos matado a mamá y a tus hermanas.
El doctor debió helársele la sangre y cuando aún no se había repuesto del shock, observó como entonces Sabine le cogió la mano a su padre y se la acercó a su cara para acariciarse con ella y decir: «Estoy segura de que habéis hecho lo que considerasteis necesario». El médico retrocedió unos pasos y Trenkle fue a llamar a la policía y mientras adentraba la casa, Harald le espetó: «¿Ha escuchado? Hemos matado a mi esposa y a mis hijas», porque les había llegado su hora. Cuando el inspector Juan Hernández y el sargento Manuel Herrera irrumpen en el domicilio de los Alexander y registran la casa casi 2 días después del macabro suceso, la escena que se encuentran es absolutamente dantesca y es la más terrible de las masacres. El blanco homogéneo y apacible de las paredes y techos ha transmutado en un rojo irascible que salpica suelos, paredes, techos, muebles, colchas, cortinas, cuadros, pomos. El orden impoluto de los objetos ha dado paso al caos propio de un terrible campo de batalla. Restos humanos clavados en diferentes estancias y los cadáveres de las mujeres completamente destrozados y desfigurados. Las jóvenes Marina y Petra yacen en el salón de la casa. Dado el tiempo transcurrido y la naturaleza de los crímenes, los cuerpos se hallan ya en fase de descomposición. Marina ha sido destripada y a Petra le han seccionado los pechos y los genitales, que han sido clavados en la pared como un trofeo, bastante macabro. En el dormitorio encuentran a la madre Dagmar, la primera víctima, según relatan padre e hijo en su primera declaración. Tras propinarle una auténtica paliza con una percha de madera que termina por romperse y dejarla inconsciente y medio muerta, su marido y su hija le arrancaron el corazón que cuelga en una de las paredes de la estancia, oscilando de una cuerda. Los pechos y los genitales también han sido seccionados y la mujer de 41 años, según trasciende de la autopsia, ha sido también violada. Se presupone que post-mortem. En aquella época la policía de Tenerife jamás se había encontrado con un caso similar ni tan terrible. Durante el juicio contra Harald y Frank Alexander, la audiencia provincial fue testigo del relato de los hechos y los delitos que a los acusados se les imputaba. Frank, desencajado, parecía fuera de sí. Harald se mostraba totalmente ausente. Pero ¿cuál fue la causa subyacente de estos abominables actos? Pues algo tan primitivo, tan antiguo y ancestral como la creencia en el mal o en el maligno y en su capacidad para poseer los cuerpos y las almas de los seres, creencia que nos lleva acompañando desde casi los albores de la humanidad. Sin ir más lejos, la historia del siglo XX en España está salpicado de extraños crímenes rituales o exorcismos, cuyas víctimas mayoritariamente han sido mujeres y niños, y el de los Alexander indudablemente no fue una excepción. Retrocediendo nuevamente en el pasado, en abril de 1970 la familia llega a Tenerife procedente de Hamburgo. Eligen Santa Cruz para iniciar una nueva vida, aunque desconocen totalmente el idioma, es decir, el español. Y pese a que en un principio carecen de fuentes de ingreso o de un trabajo en perspectiva, indudablemente subyace una causa para esta elección, para esta huida muy simple. La policía alemana empieza a investigar a los Alexander tras ser alertada de las relaciones incestuosas que mantienen sus miembros y por su pertenencia a una secta llamada los Hijos de Dios o la Sociedad Love, que gana cada día adeptos en Alemania y que empieza a considerarse tremendamente peligrosa por las creencias y ritos que estos practican. Se trata de una corriente agnóstica cristiana con ciertos toques esotéricos cuyo pilar es la afirmación simplista pero contundente de que el mal habita fuera de la secta. De dicha secta, Harald Alexander se llega a convertir en el líder. Lo cierto es que el nacimiento de su único hijo varón es interpretado como la llegada del nuevo Mesías. En tal creencia se desarrolla la infancia y adolescencia de Frank, un niño tremendamente protegido por la familia, absolutamente aislado, consentido en cada uno de sus deseos, tremendamente influenciado por sus creencias religiosas de sus progenitores y con el poder divino de hacer con los miembros femeninos de su familia lo que él quisiera hacer. A los 16 años, Frank se ha convertido en un ser totalmente retraído a
acomplejado y profundamente trastornado. Un detalle curioso es que su tartamudez, raíz de sus problemas de comunicación y su retraimiento, se origina tras una especie de terapia a la que lo han sometido sus propios padres para corregir que fuera sordo. Esta misoginia latente en la familia, ese desprecio absoluto a lo femenino, empatiza con la idea del sacrificio, una idea transmitida a todos los Alexander. Así, cuando la tarde del 16 de diciembre su madre se acerca a la cama de Frank, que dormía en el dormitorio conyugal, y el hijo reconoce en sus ojos una extraña mirada, la mirada del mismísimo maligno. El padre se une al exorcismo sin dudarlo. La única superviviente, cosa que no es muy causal, de este exterminio es una de las hermanas llamada Sabine, que se encontraba justo en ese momento trabajando en la casa del doctor alemán Trenkle. Se desconoce su paradero en la actualidad. Lo único que trasciende es que tras la muerte de sus hermanas y madre, noticia que oye de la boca de los asesinos sin inmutarse tan siquiera, y la detención de su padre y hermano, busca en un convento donde recluirse y no volverse a saber nada de ella. De hecho, no llega a acudir al juicio pese a estar citada en este. Durante el testimonio de los dos peritos forenses, los doctores Serrano y Velasco Scassi aseguraron que el padre padecía una enfermedad mental del tipo delirante crónico de base esquizofrénica, mientras que el hijo habría sufrido un contagio psíquico o un trastorno inducido. El arcángel Gabriel me habló en 12 tonos distintos. Quería conquistar el reino de David, llegó a decirle Harald al doctor Velasco durante su internamiento en el sanitario penitenciario de Madrid. Ante el testimonio de los profesionales se originaron dos disyuntivas. La primera, la de la defensa, pidiendo su reclusión en un psiquiátrico, y la segunda, la del fiscal Temístocles Llano, que emplazaba a la pena de muerte para Harald, ya que por aquel entonces todavía se ejecutaba en España mediante garrote vil, y 20 años de reclusión menor por cada una de las víctimas para Frank, el hijo de la familia. 2 años después de que Harald y Frank Alexander acabaran con parte de su familia y tras un juicio que captó toda la atención mediática del país, el tribunal toma la decisión de absolver a los procesados de los delitos de parricidio y asesinato, de los que fueron acusados, al tratarse de autores no responsables por concurrir los mismos lesimente de enajenación mental. En consecuencia, se decreta su internamiento en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrán salir sin previa autorización del tribunal, según reza la sentencia hecha pública el día 26 de marzo de 1972, lectura que, sin embargo, no hace público el centro en el que van a ser internados padre e hijo. Este dato resulta clave, puesto que 20 años después, padre e hijo logran escapar de la residencia mental en circunstancias que no llegaron a trascender al público. Hay constancia de que 10 días después de conocerse la sentencia, los procesados se hallan internados en el Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife, según hace constar la Dirección General de las Instituciones Penitenciarias, desmintiendo de esta forma una información de Europa Press del 20 de mayo en la que indica que los parricidas alemanes han sido trasladados a la prisión provincial al psiquiátrico porque llevan varias semanas sin comer. Instituciones penitenciarias aclaran que dichos sujetos son trasladados al citado hospital el 5 de abril. Más allá de estos datos, todos son especulaciones o posiciones con más o menos fundamento. En los años 70 existen en España, tras la reforma del reglamento del servicio de prisiones, 3 centros homologados para tratar a enfermos penales. Uno es el Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario, un instituto psiquiátrico penitenciario en sus orígenes, ubicado en el complejo penitenciario de Carabanchel. Otro, el Departamento de Oligofrénicos de León, y por último el Centro de Psicópatas de Huesca. El primero de ellos es catalogado como el único establecimiento específico para enfermos mentales varones. Harald y Frank ya conocían el sanatorio madrileño, puesto que permanecieron un intervalo de tiempo no determinado entre la detención y el juicio. De hecho, el diagnóstico del doctor Velasco Scassi del Sanatorio Penitenciario de Madrid resultó muy determinante en el juicio. A tenor de estos antecedentes, no es
disparatado pensar que los parricidas fueron trasladados al mismo centro donde estuvieron desde su detención hasta su juicio. Padre e hijo lograron escapar del psiquiátrico en los primeros años del 90. Esta es la única y última referencia que se sabe de ellos. Sin embargo, una orden emitida el 22 de mayo de 1990 decreta el cierre de los 3 centros de referencia de los cuales ya hemos hablado, probablemente relacionado con el contundente informe de la Comisión de Legislación que en el caso concreto del Penitenciario de Madrid lo califica como una extraña institución totalitaria y cerrada con un régimen de funcionamiento arbitrario y caótico, sin ánimo de alguno de cura. Cabe pensar que la fuga de los dementes coincidiese con el cierre y traslado de los internos. De Madrid son trasladados 37 pacientes al psiquiátrico de Alicante. En cualquiera de los casos, padre e hijo, con o sin ayuda para perpetrar la fuga, pudieron refugiarse nuevamente en su país natal, Alemania, donde seguirían siendo líderes de una sociedad sectaria con actividad, o en algún destino hispanoamericano donde la secta contara con una especie de sucursal para su ampliación. La Interpol interpuso una orden de búsqueda y captura en el año 1995. Se sabe que nunca respondieron a tratamiento alguno y nunca más se supo de ellos. Tampoco se volvió a saber nada de Sabine, que tras la matanza fue como si se la hubiera tragado la tierra. Optó por esconderse y escapar de todo lo sucedido. ¿Qué os ha parecido este terrible suceso? ¿Qué creéis que realmente pasó por la cabeza de estos dos asesinos? ¿Creéis que realmente estaban locos o que realmente había otro problema en ellos? Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Sé que es un vídeo más durillo de lo que os suelo traer habitualmente a este canal, pero me apetecía traeros algo nuevo y creo que en cierta manera este caso no se sale demasiado de lo que es este canal, así que tomé la decisión de traerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.